Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hoy venimos con algunos consejos claves como para, por lo menos lo que es el early game, mantener a tus supervivientes el más tiempo posible vivos. This War of Mine es un juego de supervivencia. Tiene una mecánica bastante inusual, no es el típico juego que vas farmeando, que vas matando cosas, no solamente la mecánica que tiene es distinta, sino que también todo el lore, toda la historia detrás tiene otra mirada. Les recomiendo entrar a la página de la tienda para ver un poquito más porque tiene todo lo que es las víctimas de guerra, los niños víctimas de guerra, y tienen información para aportar. Pero bueno, es como que se vuelve a veces un poco más real de lo que es un juego. ¿Qué es lo que tiene This War of Mine? ¿Por qué me parece interesante hacer este tutorial? Porque es el típico juego que un poco es cruel con el jugador. En el sentido de que no solo por su dificultad, sino porque uno logra que vos te compenetres con los personajes, que les empieces a tener, no sé si cariño, pero sí que te importe que se muera. Entonces, estos son algunos tips que uno va adquiriendo a medida que van pasando las horas jugando. Y me pareció interesante mostrarlos. No son spoilers, pero sí son consejos que les recomiendo que tener en cuenta a la hora de empezar un juego nuevo. Obviamente esto no les va a asegurar que todos sus supervivientes sobrevivan todo el juego, porque como les digo, son tips para empezar. Porque como les digo, es un juego que a veces se siente como que te echa. A veces como el típico juego, lo juegas un ratito, de repente todo se empieza a desbaratar, todos empiezan a morir y ya no lo querés jugar más. Entonces con estos tips como que van a ser un poco más precisos a la hora de plantearse este juego. Bueno, lo dividí por secciones, 4 secciones importantes. Vamos allá. Bueno, el primer punto que hay que tener en cuenta son los supervivientes. ¿Qué no son los supervivientes? Bueno, estas personitas que nosotros nos vamos a encontrar acá. Con tabulación podemos ir variando entre cada superviviente. Nosotros vamos a tener 2 etapas, a la mañana y a la noche. A la mañana sobre todo es cuando nos tenemos que fijar quiénes son estos personajes. Nosotros si apretamos la palabra que dice bio, vamos a ver donde nos habla un poquito de la bibliografía, que de vez en cuando está bueno chequearlo, sobre todo cuando se ponen naranjita y titila, porque o nos dicen cómo se siente el personaje o nos cuentan algo de su historia, pero sobre todo a lo que a nosotros nos interesa es la característica principal. Hay algunos personajes que no tienen esta característica, pero hay otros, por ejemplo, no sé. Acá, por ejemplo, tenemos a Zlata, que levanta el ánimo. O sea que, por ejemplo, si hay un personaje que está triste o está deprimido, hablar con ella o que hacerla que toque la guitarra va a influir positivamente mucho más que otros personajes en ese sentido. Hay muchos más. Como les digo, no les voy a spoilear, así que cada uno, depende de los supervivientes que le toque, va a tener que ir chequeando ese punto específico. Otro punto a tener en cuenta con el tema de los personajes: no descuidar su salud mental. No solo tenemos que cuidar su salud física, si por ejemplo está herido, sino que también tenemos que cuidar si está triste, si está deprimido. A no ser que el personaje esté deprimido, no recomiendo beber alcohol. Y ojo que hay personajes que no beben alcohol. Una forma de subir el ánimo es, por ejemplo, charlar con otros, que es cuando nos aparece esta acción, que esta acción no nos suele aparecer. Pero si hay algún personaje deprimido, o en este caso, por ejemplo, tengo una niña, me suele aparecer esa opción. Con esto, ojo que también los personajes pueden hacer la automorición. Así que no descuiden su salud mental. El tema de la comida. Pueden estirar hasta que el personaje tenga mucha hambre, que eso pasa más o menos a los 3 días. O sea, empieza el primer día no tiene hambre, al segundo ya tiene hambre, después tiene hambre, después tiene mucha hambre. Y lo que tiene es que cuando nosotros le demos de comer no se le va a salir el estado si tiene mucha hambre, sino que nos va a quedar hambre. Yo, en lo personal, lo que hago es elegir un día. O elijo un día par o elijo un día impar para ir alimentando a mis personajes. No es tan eficiente porque lo puedo estirar mucho más, pero como les digo, es importante cuidar también su salud mental. Hay personajes que si no comen o si tienen mucha hambre, la cosa se descontrola un poco, así que eso tenganlo en cuenta. Pueden economizar, pero no estiren demasiado la cosa. Bien, vamos con el otro punto: saqueos. Como les digo, hay 2 momentos donde los personajes van a interactuar. Un momento es por la mañana, donde tenemos nuestra casita, y otro momento es por la noche. En la noche, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos saquear cosas o quedarnos en casa. Tenemos las 2 opciones. Siempre es recomendable, si hay algún personaje
que pueda hacerlo, saquear. ¿Qué es lo que vamos a saquear? Bueno, todos los materiales y recursos que necesitamos para sobrevivir, para pasar la guerra. Bueno, acá viene un punto importante. ¿Cómo saquear? Porque parece fácil, o sea, parece una cosa súper sencilla, pero si nosotros no somos eficaces a la hora de saquear, perdemos días. Y cuanto más estiremos los días, van a pasar ciertos eventos que nos pueden llevar directamente a la muerte si no tenemos ciertas cosas en la casa o no hicimos ciertas modificaciones a la casa. Entonces, ¿cómo es la forma que vamos a saquear? Bueno, lo primero de todo, tenemos que llevar sí o sí una pala y una palanca. En el caso que no haya alcanzado para la palanca, podemos llevar las ganzúas. Tengan en cuenta que los primeros escenarios suelen ser no violentos, o sea, no necesitamos armas. Entonces podemos saquear, pero siempre con estas dos herramientas. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es saquear de la forma más eficaz, la forma más rápida y que sea más conveniente para nosotros. Como verán, el inventario de nuestro personaje está limitado por dos cosas. Primero, la cantidad de cosas que pueden llevar, y después los stacks son hiperlimitados. Entonces, si esto no lo hacemos, va a pasar que perdamos días y nos atrasemos en ciertas cosas que son fundamentales para que nuestros personajes, nuestros supervivientes, sobrevivan. Valga la redundancia. ¿Cómo es la forma más eficiente de saquear? Bueno, tenéis que abrir todo. Puertas, limpiar escombros. Y lo que vas a hacer, vas a elegir el lugar más cerca de la salida. ¿Vieron donde les aparece la manito que podemos saquear? Y eso lo vamos a dejar intacto. Y todo lo que encontremos en la ubicación, o sea, todo lo que podemos acceder, porque puede pasar que hay lugares que todavía no podemos acceder sin herramientas más complejas, vamos a meterlo ahí. No vamos a llenar nuestro inventario y salir corriendo, porque acá no está persiguiendo nada. Tenemos tiempo hasta las 5 de la mañana. Hasta las 5 de la mañana, 4:30 ya nos tenemos que ir para agarrar todo y llevarlo ahí. Miren, tienen que saquear de esta manera, sin fijarse lo que están sacando. Solamente tienen que agarrar y llevar al final. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No ven? Hay un personaje ya se llenó su inventario. Lo único que voy a hacer ahora es mirar si no hay nadie. Siempre fíjense cuando haya ruido. A veces son ratas, a veces no. Y ya vuelvo siempre corriendo. Traten de agilizar. Doble clic, el personaje va a correr. Otra cosa, siempre vean las notas. Siempre vean todas las curiosidades. Porque muchas veces esas notas nos pueden llevar a lugares secretos. Así que no le dejan nada por mirar, no pasan nada por alto. Si se puede interactuar, se interactúa. Una vez que terminamos de saquear todo el lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, de llenar esa zona que elegimos para poner todo nuestro loot, o todo el loot que sacamos. Vamos a ir de vuelta a esa zona. Tengan en cuenta que cuando nosotros estamos revisando un lugar, el tiempo se para. Entonces, si por ejemplo lo abrimos 4:20, que es la hora clave, en este caso, miren, yo lo estoy abriendo el loot, lo estoy viendo 4:20, o sea, antes de que el personaje tenga que volver. Tengan en cuenta que si vuelve después de ese horario, la cosa puede complicar. Pero bueno, ¿qué es lo que hago? Ahí ya selecciono qué es lo que necesito. Es muy tentador llenarse el inventario de materiales de construcción y madera, porque al principio necesitamos construir absolutamente todo, pero yo no les recomiendo los primeros saqueos. ¿Por qué no los recomiendo? Porque la madera y los materiales de construcción los tenemos que conseguir en otra parte. Pero bueno, esa es la forma más evidente de saquear. Bueno, otro punto importante es el combate. Acá sí me voy a poner un poco personal, un poco en cuanto a mi experiencia. ¿Cuál es la forma que yo he encontrado más eficiente para combatir? Bueno, sigilo. Siempre sigilo. ¿Cómo va a ser el sigilo? Bueno, vamos a encontrar en cada zona que saquemos, vamos a encontrar como zonas oscuras donde nuestro personaje se puede esconder. Esas zonas oscuras podemos hacer dos cosas. ¿Cómo matamos el sigilo? O cuando el personaje pase y nos aparezca la acción de matar en sigilo, o lo podemos matar por la espalda, que también nos va a aparecer el simbolito de matar en sigilo. Acá por ejemplo yo estoy intentando voy a matar a un soldado, que acá está lastimando a un superviviente, pero como el superviviente me vio, es como que se bugueó el sigilo, ¿no ven? Ahí me aparece, ese es el simbolito de sigilo, lo mato y de repente como que eso lo tendría que haber matado automáticamente y no lo mató. Pero bueno, esa es la forma más eficaz. O por la espalda, o vieron estos lugares así. Nos escondemos ahí y cuando pase nos salta esa acción. No le voy a decir mucho, pero ojo con quién matan. Yo sé que hay gamers que matan y saben usar muy bien las armas de fuego en este juego.
Yo personalmente solo las utilizo para mis supervivientes que quedan en casa. Es una forma de que tengan armas y que no saqueen tanto. No, o para comerciar, básicamente. Las balas son un muy buen objeto, un objeto muy recomendado para lo que es comercio. Así que si encuentran 2 o 3 balitas por ahí tiradas, es recomendable que se las lleven. Bueno, por último vamos a hablar del tema de la casa. La casa, si nosotros nos ponemos a construir cualquier mueble, tenemos varios muebles, tenemos varios objetos que podemos ir construyendo, tanto para el tema de satisfacer la comida, para crear alcohol, para crear tabaco. Pero bueno, nosotros si nos ponemos a generar muebles a tontas y a locas, lo que vamos a hacer es desperdiciar nuestros recursos. Este juego es como que tiene etapas. Entonces, si vos te adelantás o, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño spoiler. Si llega el invierno y vos no tenés calentador, es muy probable que la cosa se complique bastante. Entonces, ¿cuál es el orden que yo recomiendo en hacer las cosas? La prioridad tiene que ser el refugio. Tu prioridad tiene que ser tapar agujeros. Yo por lo general, el único mueble que hago al principio solo es el de la cocina, como para ahorrar un poco de recursos y hacer un poco más de comida además, porque con la cocina se pueden ser más eficaces a la hora de cocinar. Y pequeño detalle, pequeño tips. Si yo cocino, lo que cocina no me lo pueden saquear. O sea, yo por ejemplo puedo hacer 10 platos de comida y los 10 platos van a estar en la cocina por más que me entren a la casa. ¿Por qué tapar los agujeros? Porque tapar los agujeros va a hacer que nuestros personajes sean más eficaces a la hora de vigilar. Cuando nos saquean nuestro refugio, nuestros personajes se pueden lastimar, nos roban cosas, podemos sufrir una baja también. Entonces, ¿qué es lo principal en medio de esta guerra? La seguridad, hacer nuestro refugio lo más seguro posible. Hay otras formas de mejorarlo, pero en el early game no es necesario. Lo que tenemos que hacer, y ¿dónde está la dificultad acá de tapar los agujeros? Que necesitamos muchísima madera. Esa sería la prioridad. Para el día 5 o 6, más o menos, tenés que tener tapados los agujeros. ¿Cuál segundo que tendrían que hacer? Esto depende de la temperatura. Yo les recomiendo que si la temperatura es muy baja, prioricen la calefacción sobre la comida. Y si están en un clima cálido todavía, la casa les indica que está cálido todavía, o la radio sobre todo, prioricen la comida y después hagan la calefacción. Por último, van a hacer todo lo que tiene que ver con comercio, todo lo que es fabricación, etcétera, etcétera. Por último, al iniciar nuestra partida, siempre tienen que hacer la pala y la palanca. A medida que van saqueando, tienen que tener un personaje creando los objetos, creando la mesa de metal, y cuando encuentren más material de construcción hacen la pala y después la palanca, porque es más allá de que no van a poder saquear bien los lugares que vayan a saquear, no van a alcanzar el día o se les va a hacer muy en la hora en saquear toda la casa. Si ustedes hacen la palanca y la pala, puede pasar, pueden tener la mala suerte de no tener los suficientes materiales de construcción, pero medio difícil. Hagan por lo menos la pala y utilicen las ganzúas, porque van a encontrar ganzúas. Utilicen las ganzúas para abrir puertas y esas cosas. Un último truquito, que este truquito es solo para personas tramposas como yo. Si nosotros estamos en un saqueo y vemos que nos están matando al personaje, vemos que se va a morir, o sea que lo están disparando, no puede caminar, o ya lo están por matando, ya lo pegaron un tiro de gracia y cayó. ¿Qué les van a hacer? Porque el juego se guarda cuando comienza el día nuevo. Bueno, la única forma de salvar ese personaje es con el F4. Y tienen que ser rápidos, porque si el día cambia, el personaje muere. Y tengan en cuenta que cuando ustedes apretan al F4, pierden todo el día desde las 7 de la mañana, o sea, que comenzaron el día. Así que si estuvieron comerciando, estuvieron fabricando, estuvieron haciendo un montón de cosas, estuvieron saqueando de lo lindo, eso todo se va a perder. Este es un consejo que pueden o no pueden usar. La idea sería no usarlo, pero bueno, yo lo he usado mucho. Porque como les digo, uno se termina encariñando con los personajes. Si son medios sentimentales, no es una buena forma, digamos, que el personaje permanezca vivo, porque a medida que vamos pasando los días, los lugares que saqueamos se vuelven más complejos y más peligrosos, y a veces necesitamos sacarlos más de una vez, ir más de una vez al escenario para conocer los escondites o las formas más correctas de eliminar nuestros enemigos. Pero bueno, eso sería todo. Espero que les sirvan, espero que los apliquen, espero que les vaya bien con sus escenarios. La verdad que Deformine, su versión modo historia,
Más allá de las runs que tiene con los supervivientes, tiene también la workshop, hay muchísimo contenido de la comunidad, así que la verdad que lo recomiendo mucho. Es un juego que ya está viejito, que ya no se usa, no se juega tanto, pero igual, vale mucho la pena. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Nos vemos prontito, les mando un super beso, cuídense.